Ok. Ya. Bueno, como saben, el Revit lo que hace es modelar información, la cual puede tener geometría o no, en un entorno, virtual, ¿ya? O sea, informático. Y esa información hasta ahora, ustedes pueden ver que está ahí estática, como quien saca una foto de un momento de la construcción. Ya, pero esto no siempre el programa te permite, y BIM te permite en general, hacer una simulación dinámica. O sea, no solo simular el proyecto tal como va a quedar, que es lo que está actualmente, ¿cierto? Es lo que está actualmente, que es nosotros tomamos los planos y modelamos como idealmente va a quedar este proyecto, ¿ya? Al fin, cuando se termine esta construcción. Sino que también podemos simular el paso a paso, ¿ya? Por lo general esto se usa para simular una etapa 1, una etapa 2, así. No tan al detalle así como de esta partida, esta otra partida. Eso se hace en otros programas más bien. Revit no está tan bien hecho como para hacer eso. Pero sí podemos hacer como fases generales. Por ejemplo, primer piso, segundo piso y cosas así. Obviamente esto tiene más sentido en proyectos grandes. Esto es una casa, ¿no? Todo, seguramente se hace todo en una fase, la parte eléctrica al menos. Quizás se hace arquitectura primero y después otras disciplinas. Ya, entonces, para poder definir esto, el programa tiene en cada elemento geométrico en cada elemento que tiene geometría, el programa tiene un parámetro que se llama, tiene dos parámetros que tienen que ver con esto. Se llama Phase Created y Phase Demolished. O sea, la fase de creación y la fase de demolición. Y cada valor tiene una lista de fases. ¿Ya? En este caso tenemos dos fases. O ninguna. Entonces, el archivo tiene una definición de fases. Ya el diseñador decide qué fases poner. Por ejemplo, si estamos haciendo un hospital, podríamos poner una fase 1 que construye la parte de camas y una fase 2 que construye, no sé, por las especialidades, que según la construcción real, cómo va a ser. Entonces eso puede servir para otras cosas, por ejemplo, para filtrar la información, filtrar una ubicación de fase 1 y de fase 2. O para simular en un programa de simulación de programación de la obra, simular cómo el edificio se construye. O para simplemente ver en un momento dado una parte y la otra no. Ya, entonces, ¿cómo defino esas fases que me aparecían acá? Si se fijan, todos los elementos que tienen geometría me aparece una fase. Aparecen parámetros fase. Y por ejemplo, el nivel no me aparece. El nivel es absoluto. El nivel es de todo el proyecto. Pero me parece que en los cortes sí aparece. Claro, los cortes sí tienen una fase. Pertenecen a una fase. Eso quiere decir que en un corte dado me va a mostrar la información que había en tal fase. Ya, y por ejemplo, en realidad las vistas, plantas, corte, elevación 3D, tienen fase. En este caso, en esta vista, tiene un parámetro que se llama fase. No es fase creado o destruido, sino que es fase. Que en el fondo es como un momento en el tiempo desde donde yo estoy viendo el proyecto.
O sea, lo quiero ver cuando no había nada, es la pura topografía. Lo quiero ver desde el final de la fase 1, al final de la fase 2, así. Y las vistas tienen un parámetro que se llama, bueno, fase, que ahí elijo la fase, y filtro de fase, que después lo vamos a ver, que es, ya, dado que estoy en esta fase, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo lo que hay hasta esta fase, lo que hay solo en esta fase, lo que se construyó en esta fase, o lo que se construyó en esta fase con un color y lo que había antes con otro color. Eso es el filtro de fase. Y lo que hace el filtro de fase es sobreescribir los filtros de la vista para que se vea, se entienda la diferencia temporal de los elementos. Ya. ¿Cómo defino las fases? Voy acá a Manage, Faces, y me salen tres pestañas. Las fases, los filtros de fases y las sobreescrituras que aplican los filtros de fases. Entonces las fases son, aquí puedo poner todas las fases que yo quiero. Por ejemplo, actualmente hay una que se llama existente y nueva construcción. Por defecto en cualquier archivo de Revit se generan estas dos fases. Y por defecto todos los elementos nuevos los hace nueva construcción. No, en realidad no es por defecto, es que por lo general las plantillas vienen así. O sea, si yo creo una vista y me pongo a hacer cosas, la vista por defecto está en nueva construcción. Así que cualquier cosa que yo haga en esta vista va a estar en nueva construcción. Entonces, automáticamente se define como nueva construcción. Y fase de demolido ninguna. Eso es como por defecto. Pero si esta vista estuviera en otra, por ejemplo en existente, y se fijan que ahí no había nada, al inicio del proyecto no había nada. Si yo creo un elemento, como lo creé en una vista de la fase existente, el proyecto se crea en existente y se demole nunca. Por lo general, o sea, se define así al inicio que cuando uno crea un elemento no se demuele. Entonces, si se fijan, si yo cambio la fase ahora de la vista a fase de nueva construcción, me muestra lo de nueva construcción y lo que hice ahora me muestra en otro color. Y eso por el filtro de fase. Ya, eso vamos a ver ahora. Entonces, fases. Digamos que hay una existente y nueva construcción le vamos a poner mes. El primer mes, mes 1. Y aquí me dice insertar antes o después, ¿ya? Before es antes y after es después. Entonces, vamos a insertar una fase después de esta. Mes 2 y otra más. Mes 3. Ok. Entonces ahora tenemos tres fases creadas. Existente y tres fases más. Veámoslo en 3D que se entiende más. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo algunos elementos de acá que sean de una fase, de la fase mes 1? Ya, eso está bien. Y a otros elementos que sean de la fase mes 2. Fase creada, mes 2. Y a estos elementos que sean de la fase mes 3. Ya. Entonces, ahora desaparecieron. Y eso es porque esta vista está en mes 1. Es como que yo me paro en una línea de tiempo y en este momento tengo el inicio, fase 1, fase 2, fase 3 y estoy parado en la fase 1. Eso quiere decir que los elementos de fase 2 y fase 3 no se han creado todavía. Si yo me cambio a existente, no me sale nada, me sale solo lo que es eterno, se podría decir, del proyecto, que son los niveles o los ejes.
Si me paso en la fase 1, me sale la geometría de la fase 1. Si voy a la fase 2, me sale la geometría de la fase 2 y la de fase 1 sale en gris. ¿Se fijan? Ahí se entiende mejor. Y si me voy a fase 3, me sale lo de la fase 3 y lo de la fase 1 y fase 2 me sale en gris. Ya. Entonces eso de que salga en gris tiene que ver con los filtros de fases. Porque la primera definición es que si estoy en una fase dada, todo lo que se ha hecho antes de esa fase, incluido esta fase, me lo muestra. Todo lo que se va a hacer después no existe. En teoría no existe. O sea, la geometría está en el computador, pero el programa hace como que no existe. ¿Ya? O sea, si estoy en fase 2, esos equipos de clima no existen en esa fase. Así que no me los muestra. No los puedo seleccionar. Eso es lo primero. Y lo otro es lo que es la sobreescritura de filtros que me aplica, que eso sobrepone a los filtros que ya hicimos, ¿ya? A los filtros de vista y los filtros de proyecto. Y sirve simplemente para que se entienda, para que el usuario entienda. Porque yo igual podría ponerle acá filtro ninguno y me muestra todo. Me muestra siempre todo. O podría ponerle filtro completo, que se llama, y me muestra correctamente la línea de tiempo. O sea, me muestra los elementos que han sido creados en esta fase o las anteriores, pero no los posteriores. Ahí estoy en fase 2, fase 3, pero no me muestra diferenciación gráfica. Entonces no se entiende tanto. Para algunos casos puede servir eso. Entonces vamos a ver el tema de los filtros.